Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 1. Amén, hermanos. Amén, amén. Dice nuestro Señor en su palabra: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Lucas, a lo largo de su evangelio que nos escribe, siempre nos da detalles históricos. ¿Quién fue gobernador de tal parte? ¿Quién fue sutanito? ¿Quién fue menganito? Para corroborarlo nosotros mismos con la historia. Aquí nos dice que Augusto César promulgó un edicto yendo a censarse todas las personas a sus lugares de origen. Y Cirenio, gobernador de Siria, estaba en ese momento en el poder. Si nosotros nos vamos a la historia, vamos a checar efectivamente que Cirenio fue un gobernador sirio que en el mismo tiempo que mi Señor Jesucristo nació, estuvo gobernando. Cirenio tuvo dos periodos de gobernante, ¿sí? Ahora, dice aquí la palabra que Augusto César, ¿sí?, tuvo y promulgó un edicto para que todo el mundo se fuese a su lugar de nacimiento para un censo. A Augusto César se le ocurrió a él de sí mismo hacer ese censo, o mi Señor Dios tocó el corazón de Augusto César para que se cumpliera la profecía y José y María regresaran a Belén, porque vivían en Nazaret. Hay una promesa, una profecía en Miqueas capítulo 5, versículo 2, acerca de nuestro Salvador, que iba a nacer en Belén. Si José y María se hubieran quedado en Nazaret, pues no se cumple la profecía, ¿verdad? Hubiera nacido en Nazaret mi Señor Jesucristo. Pero mi Señor toca el corazón del emperador para mover las piezas y que José y María regresaran a su lugar de origen, que es Belén. Así en nuestras vidas, hermanos, el Señor siempre va a mover todas las piezas para que su voluntad sea ejercida, sea hecha. A veces no entendemos las cosas. ¿Por qué pasa esto, Señor? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay el otro? Pero luego el Señor nos revela y nos dice: es que este es mi propósito. Obedece, cumple. ¿Sí? Augusto César mandó ese edicto y fueron a su lugar de origen. En el versículo 3 dice: e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Ellos vivían en Nazaret. Tenían que bajar a subir más bien a Belén, porque ellas eran originarias de ahí. En Miqueas 5:2, vamos a Miqueas, por favor. El profeta Miqueas, profeta menor,
profetas menores porque sus profecías fueron más cortas que la de los otros profetas. Si ustedes se dan cuenta, Isaías, su profecía es muy extensa, Jeremías también es muy extensa, Ezequiel, Daniel, pero los demás profetizaron poco, por eso son los profetas menores, no porque tengan menor importancia. Miqueas 5:2 nos dice el Señor en su palabra: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Ven esa profecía de mi Señor Jesucristo? En este versículo nos dice tanto, ¿verdad? Pero tú, Belén Efrata, ¿qué significa la palabra Belén? Significa casa de pan fructífera. ¿Se dan cuenta? Casa de pan fructífera significa la palabra Belén. ¿Y quién es el pan de vida? Cristo Jesús, nuestro Señor, es nuestro pan de vida. Tenía que nacer en Belén porque ahí mismo era la casa de pan fructífera, que iba a dar fruto a las naciones, ¿sí? Pero tú, Belén Efrata, estuve yo viendo en el diccionario, es el nombre antiguo de Belén, ¿sí? Así se le llamaba, Efrata, es el nombre antiguo de Belén y significa fructífera también, ¿sí? Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sus salidas de mi Señor Jesucristo son desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Mi Señor Jesucristo estuvo ahí en la creación del mundo, estuvo en la creación del universo. La palabra de Dios en Colosenses nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas, por Él y para Él fueron hechas. Por eso nos dice la profecía que sus salidas son desde el principio, porque estaba en el Padre, como la palabra de Dios, como el Verbo encarnado. Siempre estuvo mi Señor Jesucristo ahí con el Padre. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Regresemos a Lucas, por favor. Versículo 4 dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Si vemos en las genealogías de Mateo y en las genealogías de Lucas, ahí viene la descendencia de José, y ahí viene la descendencia de María. Los dos vienen de el linaje de David, ¿sí? Versículo 5: para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Llegaron a Belén y María estaba ya en días, ya tenía casi los 9 meses de embarazo. Y dice la palabra que se cumplieron los días de su alumbramiento. Versículo 7 dice: y dio a luz a su hijo unigénito. No. Están bien atentos, ¿verdad? Primogénito. Y dio a luz a su hijo primogénito. La costumbre, digámoslo así, o la tradición cristiana indica que Jesucristo fue el único hijo de María, por darle una connotación de virgen para siempre. Efectivamente, María concibió del Espíritu Santo. María Virgen concibió del Espíritu Santo. No conoció varón. Pero eso no quiere decir que después de que tuvo a mi Señor Jesucristo,
No tuvo hijos después. Claro que los tuvo. Aquí dice la palabra, y dio a luz a su hijo primogénito. El primero de varios, ¿verdad? El primero de varios. Y la palabra del Señor en Marcos, vamos a Marcos 6. Marcos 6:3. Empezó mi Señor Jesucristo a hacer milagros. Empezó mi Señor Jesucristo con su ministerio y fue a su ciudad, a Nazaret, donde vivió muchos años con María, su madre. Y lo reconoció la gente. En Marcos 6:3 se preguntan los de Nazaret, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Lo reconocieron, vieron que hacía milagros, vieron que empezó a hablar de una manera completamente diferente a como él hablaba, ¿verdad? Anunciando el reino de Dios, se asombraron y dijeron, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Se escandalizaban de él porque siempre lo vieron ahí en Nazaret. No es cierto eso de que se fue a las Indias a encontrarse con su yo interno y a encontrar la energía, aprender de la energía y del yin yang y cosas esas del oriente. No es cierto. Todo el tiempo estuvo en Nazaret. Por ahí hay un libro, Jesús y Cachemira. Jesús en Cachemira. No. Siempre Satanás va a querer poner el pie y querer desvirtuar la palabra, la verdadera palabra. ¿Sí? Mi Señor Jesucristo estuvo siempre ahí. Tal es así que lo identificaban como el carpintero. ¿No es este el hijo de José, el carpintero de Nazaret? Hijo de María, hermano de Jacobo, de Judas, de Simón y de José. Inclusive, dos de los que están aquí nombrados tienen una epístola en la Biblia. La epístola de Santiago. Santiago y Jacobo significan lo mismo. ¿Sí? Es el mismo nombre, nada más que uno en hebreo y otro en griego. Jacobo, Santiago. Santiago escribió en la palabra. Y Judas, el libro de Judas, un libro antes del Apocalipsis, también es hermano de mi Señor Jesucristo. Al principio de su ministerio de mi Señor no le creyeron al Señor. No le creyeron sus hermanos. En la palabra, en Juan, el Evangelio de Juan nos dice que sus hermanos pensaban que estaba fuera de sí. No le creían. Pero después de ver los milagros de la resurrección, los milagros que hubo después, creyeron y se entregaron al Señor. Mi Señor Jesucristo sí tuvo hermanos carnales. Pero por quererle dar esa connotación de María siempre virgen, un tinte de divinidad que no tiene, ¿verdad? Por eso dicen que fue único Jesús, hijo de María. Y no es cierto. La palabra siempre va a tumbar esas ideas y esas costumbres. Regresemos por favor a Lucas. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. Pidieron posada, pero no le dieron posada. ¿Por qué no? No me están siguiendo. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lo de las posadas, lo de en el nombre de... No, eso no existió. No es cierto. Costumbre, tradición de hombre. Nunca pidieron posada. No había lugar para ellos en el hotel porque
como todo el mundo fue a su lugar de origen por el censo de parte de Augusto César, por eso estaba saturada la ciudad. No había ya lugar para ellos en el hotel. Pero el hotel tenía un establo, donde ahí tenían los animales. Ahí fue donde mi Señor Jesucristo nació, porque no había lugar para ellos en el mesón, dice la palabra. El versículo 8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Las vigilias de la noche era guardar, supervisar a las ovejas. Eran 4 vigilias de 3 horas cada vigilia. Las vigilias empezaban a partir de las 6 de la tarde, ¿sí? Entonces, ellos guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. La palabra a veces nos habla que Pedro en la 4ª vigilia estuvieron en el lago de Genesaret a la 4ª vigilia de la noche, o sea, ya muy de madrugada, de 3 a 6 de la mañana, ¿sí? Entonces, para que entendamos qué significan las vigilias, son 4 vigilias de 3 horas partiendo de las 6 de la tarde, ¿sí? Versículo 9 dice: y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Un Salvador, que es Cristo el Señor. El martes pasado les comentaba que la palabra Yahshua significa Dios salva. La palabra, si partimos la palabra Yahshua en Yahshua, ¿verdad? Yah es Dios, significa Dios, y Shua es salva. Entonces, la palabra Yahshua, que es en hebreo de mi Señor Jesucristo, significa Dios salva. Dios salva. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Porque nos dice la palabra en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El 17: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No vino mi Señor, no mandó su Hijo a condenar al mundo, sino para que la gente se acerque a Cristo y sea salva. Sea salva. Por eso mi Señor Dios envió a su Hijo Jesús, para salvar al mundo de las tinieblas. Versículo 12 dice: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con nosotros. Repentinamente apareció una multitud, dice la palabra, de las huestes celestiales. ¿Sí? Imagínense ese espectáculo. Están en el campo, los pastores con sus rebaños, ¿verdad? En las vigilias de la noche. Y de repente, por todo el cielo, infinidad, millones de ángeles, con esa luz resplandeciente, alumbrando. ¿Cómo habrá sido aquello? ¿Qué vieron los pastores? ¿Qué sintieron los pastores al ver esa gran cantidad de ángeles alrededor de ellos? Y repentinamente, dice la palabra, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en una gran cama de esas bien gruesas. No, ¿verdad? No, en un pesebre. Un rey de los de aquí de la tierra, se acostará en una cama rústica con sus esas cajas de madera que sirven para transportar tomates y sus cobertores, esos todos rústicos. El príncipe Carlos o el príncipe ¿se acostará en uno de esos? No, ¿verdad? Pura cama Luis XV, ¿verdad? Puro lujo, ¿no? Sus cámaras enormes de 20 por 20, sus alcobas con oro refinado y los pisos de madera, de cedro, oliendo riquísimo. Y así viven los reyes. Mi Señor Jesucristo no vino así. El Rey de Reyes y Señor de Señores nació en un humilde pesebre. Un pesebre, pues, es donde toman agua los animales. Ahí puso María al Salvador del mundo, al Hijo de Dios. ¿No? Porque a veces nos quejamos nosotros por la situación en la que vivimos. Porque a veces nos quejamos de que no tengo esto, no tengo el otro, no tengo aquello. El ser humano siempre quiere más y más y más y más. Por los vacíos que por naturaleza tenemos. ¿Sí? Salomón escribe en Eclesiastés que todo lo que está debajo del sol y de las nubes es vanidad. Es vacío. El ser humano siempre quiere más y más y más y más y más. No nos conformamos con lo que tenemos. Y el Salvador del mundo nació triste, discúlpenme la palabra, en un lugar, en un pesebre donde dormían donde tomaban agua los animales. Entonces, ¿qué nos da a demostrar? ¿Qué nos demuestra? ¿Y qué mensaje nos da el Señor con su nacimiento? Humildad. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del cielo, del Padre de las luces, dice Santiago. Entonces, todo lo que tenemos nos lo da Dios, nos lo da el Señor. Estemos contentos con eso. Aprendamos a vivir con eso. Estemos contentos con lo que el Señor nos da. ¿Sí? Si el Salvador del mundo nació de esa forma, pues yo por lo menos tengo un colchoncito que tiene resortes, ¿verdad? Y que es cómodo. Y tengo cobijitas y tengo mi buena colchita para dormir. Él no lo tuvo. Ese ejemplo nos da. Versículo 17 dice: y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de mí. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Vean la humildad, la prudencia, la no vanagloria de María. Por eso mi Señor la escogió. Porque si hubiera sido una persona con vanidad, con pretensión, no, permítame, yo soy la mamá del Hijo de Dios. Yo soy la mamá del Salvador. Primero a mí me van a respetar y a mí me van... No. Ella al escuchar todo lo que decían de ese bebé, ¿qué hizo? No dijo nada. Calló, meditó y guardó.
No estuvo de vanagloriosa, diciendo, yo soy la madre de Dios, la madre de Jesús. No. Ahí demostró humildad, ahí demostró sujeción al Padre, a Dios, ¿verdad? Y sabiduría. Me emociono, pero no ando presumiendo, ¿verdad? No ando diciendo, es que yo soy un plus ultra, no. Me emociono, pero medito, guardo, mesuro mis sentimientos, porque a veces somos muy dados a eso. Ay, mira lo que hice, y ahí voy, y luego lo externo, ¿verdad? Mis logros, mis triunfos, no. Me emociono, lo medito y lo guardo en mi corazón. Nada más. Así debemos de vivir como cristianos, prudentes, prontos para huir, tardos para airarnos. Sí, tardos para airarnos. María meditó todas estas cosas, dice, y las guardó en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Pasemos a Mateo, por favor. Mateo capítulo 2. Mateo 2. Versículo 1, perdón. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén Melchor, Gaspar y Baltasar. Me estoy equivocando mucho el día de hoy. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No dice aquí Melchor, Gaspar y Baltasar, o Melchor, Gaspar y va a saltar, ¿verdad? Como dicen por ahí. Ni vinieron en camello, ni en caballo, ni en elefante. Tampoco dice eso. Dice la palabra que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Nada más. Pero al hombre nos gusta, ¿verdad? Nos gusta meterle siempre, adulterar la palabra, ponerle de más a la palabra. Tradición, costumbre, ¿verdad? Y no es así. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. En esta parte me emociono mucho, porque nosotros sabemos cuál es la estrella de Belén. Gracias a Dios, el Señor nos puso en el camino. ¿Cuál es esa estrella de Belén? La conjunción entre Júpiter y Venus. ¿Sí? Ninguna estrella que de repente apareció y llegó hasta allá. No, la conjunción entre Júpiter y Venus, ¿verdad? Que otra vez apareció en el año 2015, en el año 2016, y no sé si se dieron cuenta, pero el 10 de noviembre del año 2017 también apareció la estrella de Belén. 3 veces. Una mañana, antes de llevar a Santi a la escuela, yo acostumbro, a partir de este estudio, acostumbro a ver las estrellas más seguido. Y ese día fue martes, creo que fue martes. Me asomé en la mañana, que eran como las 6:30, y vi una estrella muy brillante. Dije, ay, se me hace que es una conjunción esa de los planetas. Y con el programa de estelario que tenemos, me metí y efectivamente hay
Ahí estaban los dos, otra vez Júpiter y Venus, ¿sí? Cumpliendo la palabra de Lucas 21, que habrá señales en el cielo, ¿verdad? En la luna y en las estrellas, y en la tierra bramido del mar y de las olas, y las tierras confundidas por el bramido del mar y de las olas. ¿Sí? Hace más de 2000 años los magos vieron esta conjunción entre Júpiter y Venus. Había una profecía bíblica acerca de esta estrella. Por eso ellos sabían de la existencia de esta estrella relacionada con esa profecía. En Números 24, vamos a Números, por favor. Antiguo Testamento, Pentateuco, Torá, Números 24. (24, 17). Amén, hermanos. Amén. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. El cetro está relacionado con el rey, ¿no? Con un rey. El cetro del rey. Saldrá cetro de Israel. O sea, saldrá rey de Israel. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Esta estrella se refiere a mi Señor Jesucristo, a su venida, a su nacimiento. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. ¿Por qué herirá las sienes de Moab? Porque con la palabra, con su palabra de mi Señor Jesucristo, como dice la palabra, es tropezadero, es roca pesada, es roca que hace caer. La palabra de mi Señor Jesucristo. Porque todo aquel que no cree en Él, tropieza en la palabra. ¿Sí? El que no cree en Él es condenado. Más que el que en Él cree es salvo. Entonces su palabra es tropiezo para el mundo, es tropiezo para Moab. Moab representa al mundo gentil y herirá las sienes de Moab. ¿Sí? Las sienes es esta parte, ¿verdad? ¿Por qué herirá las sienes? Porque bueno, la palabra trastorna a la gente. En la mente dices, no, ¿cómo es posible que solamente creyendo en un personaje, en una persona, pueda la gente ser salva? Así es. Y así lo mandó Dios. Así lo dispuso Dios. Regresemos por favor a Mateo. Oyendo esto, versículo 3, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, no nada más el rey Herodes, todo Jerusalén estaba turbado, estaban inquietos por este acontecimiento de que venía un rey. Van a destituir a Herodes, van a quitarlo de su reinado. Y convocados, dice, todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Vean, dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, eran doctos en la palabra, doctos en la ley. Si hubieran tenido perfectamente bien definido, bien escrito en sus corazones las profecías del advenimiento de mi Señor Jesucristo, se hubieran dado cuenta que el Mesías ya venía en camino. Pero como dice mi Señor Jesucristo,
palabra. ¿Sí? Les puso ojos para que no vieran y oídos para que no oyeran. ¿Sí? Por su dureza de corazón fueron endurecidos para que no creyeran, para que se les nublara el entendimiento. Convocaron, dice, a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Lo acabamos de escudriñar en Miqueas 5:2, la profecía del advenimiento de mi Señor Jesucristo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Herodes no quería adorar a mi Señor Jesucristo. Herodes lo quería matar, quería deshacerse de él porque estaba de por medio, ¿verdad?, la continuidad de su reinado. Él creía que lo venían a derrocar, que lo venían a quitar de su cetro. Pero no es así. Mi Señor Jesucristo vino como Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Amén. Pero para darnos salvación, para darnos eterna redención. Dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos. ¿Por qué en secreto? Siempre cuando alguien quiere hacer algo malo, siempre lo va a hacer a ocultas, ¿verdad?, a escondidas, que nadie se dé cuenta. En secreto, dice. Llamó en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente, con detalles, ¿verdad?, con detalles, el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. ¿Es cierto eso? No, ya tenían su plan, matar a mi Señor Jesucristo. Versículo 9 dice, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar al establo, vieron al niño. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. ¿Por qué en los nacimientos ponen a los magos ahí? ¿No? ¿Por qué ponen en el nacimiento a los magos llegando al establo? Si los magos no llegaron al establo, llegaron a su casa, a la casa de mi Señor Jesucristo. Y ya grande, bueno, no grande, pero de 2 años, más o menos, aproximadamente 2 años de edad. Y en los nacimientos lo ponen ahí, como recién nacido, ponen a 3, ponen caballos, camellos y caballos. La tradición, ¿verdad? La tradición del hombre como mina la palabra de Dios. Lo vemos actualmente también, ¿verdad? La iglesia apóstata, cómo está llena de tradiciones y costumbres, cosas de hombres, igual que los fariseos, igual que los escribas y sacerdotes de aquella época, habían alterado la ley, le habían añadido a la ley. Vamos a Colosenses 2, por favor.
Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, conforme a cómo va el mundo, como dicta el mundo, ¿verdad? Conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Sí? El mundo está lleno de tradiciones, de costumbres, de filosofías, de doctrinas, ¿verdad? Que nunca van a llegar a Dios. Dice mi Señor que nadie nos engañe con estas filosofías. Y huecas sutilezas, están huecas, no tienen sustancia, no tienen relleno, están vacías, no te edifican, te ponen en contra de Dios. ¿Sí? Ahora vamos a Marcos, capítulo 7. Versículo 8. Mi Señor Jesucristo les recrimina a los fariseos, les recrimina a los escribas, ¿verdad? Por adulterar la palabra de Dios. Para añadirle a la ley cosas de hombres. Versículo 8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y aparte el ser humano se aferra, ¿verdad? Se aferra a sus tradiciones. Hoy 24 de diciembre a las 12 de la noche voy a poner al niño y lo voy a arrullar. Eso hacen. De verdad, eso hacen. Eso hacen. Lo voy a arrullar y le voy a cantar canciones de cuna. No. Eso va en contra de mi raciocinio, ¿verdad? Son huecas sutilezas, filosofías vanas, tradiciones de hombre. Les dice mi Señor Jesucristo, os aferráis a la tradición de los hombres. Y pone un ejemplo, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Eso no está en la ley. La ley no dice que tienes que lavar los jarros y los vasos para tomar. Si no es pecado. No viene la palabra. Pero eran mandamientos de hombres que los ancianos incorporaban a la ley. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. La palabra corbán significa ofrenda. ¿Sí? Aquí entre paréntesis nos dice que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. ¿Qué significa eso? Que si los papás estaban en una situación complicada, difícil, pues los hijos tenían el deber de ayudarlos, de honrarlos, te ayudo, te apoyo, papá, mamá, en tus necesidades. Pero le aumentaban el mandamiento diciendo, es corbán, mi ofrenda que es para ti, no te la doy a ti, se la voy a dar al Señor, para no ayudar a los padres. ¿Sí? Como dice aquí, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Sí? Cuando mi Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, nos dice que le regresa la sanidad a un paralítico, ¿verdad? Al paralítico de Betesda, que quería meterse, bueno, tenía
muchísimos años el paralítico de estar así, bajaba un ángel al estanque y cuando la gente veía que se empezaba a mover el agua, el primer enfermo que se metía sanaba. Entonces el paralítico, pues nadie lo ayudaba, nadie lo ayudaba. Mi Señor Jesucristo le dice, sé sano de esta enfermedad. En ese momento el paralítico se levanta, recoge su lecho y se va. Lo ven los fariseos y le recriminan, oye, no te es lícito llevar tu lecho en día de reposo. Pero el día de reposo mi Señor Dios se los dio para reposar de sus obras, de sus trabajos. ¿Sí? No tenía nada que ver que el paralítico llevara su lecho. Tenían muchas cosas que aumentaban a la ley, a la palabra, igual que ahora, la iglesia apóstata tiene una mezcolanza de palabra de Dios con doctrinas y mandamientos de hombres, ¿sí? Y no debemos, hermanos, tener en nuestra vida nada que ver con tradiciones ni costumbres de hombres, sino la pura bendita palabra de mi Señor. Regresemos a Mateo, por favor. Y al entrar en la casa, versículo 12, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. El oro que representa el reinado y el poder de mi Señor Jesucristo. El incienso, la espiritualidad del Señor. Y la mirra que representa la sepultura, porque con la mirra sepultaban a los muertos. Versículo 12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Por otro camino. Cuando, si ponen un nacimiento, no tiene nada de malo poner un nacimiento. Póngalo bíblicamente. Póngalo bíblicamente. Ay, pastor, pero es que se ven bonitos ahí los magos. Ahí. No. Vean el poder de la tradición, ¿no? El poder que tiene, el sentir que no es igual, ¿verdad? Un nacimiento sin magos que con magos, ¿no? Pero es palabra de Dios. Si quieren poner su nacimiento, pongan nada más a los pastores, y a María y a José, nada más. Y pongan al muñequito que representa a Jesús. No es Jesús, ni tampoco lo van a arrullar. Por favor. Porque no es palabra de Dios. ¿Sí? Bien, hermanos. Nuestro Señor, hoy lo recordamos en su nacimiento. 24 de diciembre, 25 de diciembre, Nochebuena y mañana Navidad. Yo los invito el día de hoy que en sus casas, con su familia, dejen un lugar vacío, pero pongan un servicio ahí. Pongan un plato o dos platos, según lo que van a comer. Sus cubiertos, un vaso, y dejen ese lugar vacío. Y si hay hermanos, bueno, si hay gente que no es cristiana, donde van a convivir, propónganselo al dueño de la casa. Oye, ¿me das permiso de hacer esto? Y me das permiso de hacer una pequeña oración e invitar al que es digno, al que por él estamos celebrando esta cena, ¿verdad? Porque a veces ni nos acordamos de eso. Siempre estamos con los regalos y que el intercambio y que esto y que el otro.
Y ni se diga en lugares que no son cristianos. La botella, groserías, malas palabras. ¿Y cuándo nos acordamos de Cristo? ¿Cuándo nos acordamos del Señor? No. Hagamos una ceremonia en nuestra casa, si nos lo permiten. Si estamos con gente que no es cristiana, pues que nos permitan decir unas pocas palabras. Si estamos entre hermanos en Cristo, que mejor, ¿verdad? Una ceremonia con alabanzas, leer la palabra. Y a la mera hora de la cena, poner en la cabecera, ¿verdad?, de la mesa ese servicio y esa silla que se quede ahí vacía. Y decirle a la gente, va a venir aquí a cenar con nosotros el Salvador del mundo. Amén. Por quien estamos celebrando esta cena. Te la ofrecemos a ti, Jesús, por ser nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Gracias por nacer. Amén, hermanos. Amén. Levantemos.